Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Una serie de Macozalion para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y cosas que a lo mejor no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de el libro desde todas sus perspectivas. Y para ello contamos con la presencia de Jesús Herrán Ceballos. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Michael. Estamos en Cantabria, en la sede de la editorial Valnera, de quien eres editor junto con tu mujer, Angelines de la Gala. ¿Quién es Jesús Herrán Ceballos? Siempre que preguntas esto en los programas anteriores que he escuchado, la gente dice, ¿qué pregunta tan difícil? Ramón García Mateo, sin embargo, nuestro común amigo, dice, yo sé muy bien quién soy y sé de dónde vengo. Yo lo que te puedo decir es que sé de dónde vengo. Posiblemente no sepa todavía muy bien quién soy. Una persona mayor, con mentalidad adolescente, pero eso le pasa a casi todo el mundo, porque no nos hacemos nunca mayores del todo. Y sé de dónde vengo. Vengo de una familia humilde, trabajadores, mi padre carpintero, mi madre sus labores, anteriormente panaderos, de esa panadería de Villanueva de Villaescusa, donde también nació Joaquín Leguina Herrán. Y que bueno, participó también en la serie. Exactamente. Y habló también de Villaescusa. Y entonces yo creo que todos ellos me transmitieron el legado de justicia, el legado de igualdad social, el legado de no hacer trampas, ¿no? Y puede que eso lo haya heredado y que siga creyendo en la utopía de que podemos ser buena gente y ayudarnos unos a otros. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te llevó al libro? ¿Qué ha sido tu medio de vida? Sí, pues una carencia. Yo creo que al libro me llevó una carencia. En esa casa familiar humilde no había libros. Evidentemente los libros allí no tenían cabida. Pero empecé a leer libros porque en la escuela unitaria, donde un tío mío daba clase, Julio Calva, cuando terminábamos las tareas, a veces en ocasiones abría un armario y de ese armario salían unos libros preciosos. Y era pues como un premio, la lectura como premio. ¿Habéis terminado? Escuela unitaria, ¿eh? Uh-huh. Gente de 20 años que iban a sacar el certificado escolar, albañiles que no tenían titulación y niños de 4 años. Y en ese momento se abría aquel libro y salían Óscar el cosmonauta, El niño, la golondrina y el gato, una serie de títulos que no se me han olvidado y que leíamos en voz alta y que algunos empezaban a estar ilustrados, que esa fue también Y ahí empezó mi afición por la lectura como recompensa, nunca como obligación. Y luego, pues, en la farmacia del pueblo, además de haber medicamentos que curaban el cuerpo, pues el farmacéutico, que supongo que si hay un más allá, alguien se lo agradecerá, en un lado de la farmacia que tenía libre, puso una librería de libros infantiles, juveniles, y ahí bajaba yo con la escasa paga que me daban los fines de semana y empecé a coleccionar libros, a meterlos en una maleta. Uh-huh. Y cuando me casé eran varias las maletas y cuando vine a mi casa, mi padre, que era carpintero, me hizo una biblioteca en madera maciza y ahí están los 3.500, 4.000 libros que tengo en la actualidad. O sea, el libro salió como una recompensa, no como un castigo, la lectura, la afición a la lectura y sobre todo por querer tener lo que no tenía en casa. Y por otra cosa, cuando estudiábamos, yo soy tan mayor que estudié todavía con una enciclopedia, la enciclopedia de Álvarez, y la heredaba de mi hermana, que era 3 años mayor que yo. Entonces las enciclopedias tenían una tapa dura y el papel interior era prácticamente de Biblia, de manera que las primeras páginas, que era la historia sagrada, y las últimas páginas, que era la de política, quedaban arrugadas. Y siempre guardo en la memoria a mi madre con aquellas planchas que se calentaban poniéndolas encima de la lumbre, ¿sí?, planchando esas primeras páginas. Es decir, no tenía libros, heredaba libros, y yo lo que quería era tener libros. Creo que ahí puede estar una escuela, una casa sin libros y unos libros heredados que dije algún día tienen que ser míos. Cuando eras pequeño, ya has contado cómo te viene la afición de los libros,
¿Qué recuerdos tienes del lugar en el que vivías, que es donde estamos, entiendo? Villanueva de Villaescusa, sí, es un pueblo, muy pueblo, pese a estar solo a 12 kilómetros de Santander, de la capital. Y hoy en día, por el entramado de autovías que tenemos, pues estamos a 12 minutos del Sardinero y a 7 minutos de Cuatro Caminos, de la entrada. Éramos muy pueblo pese a todo. Y de hecho, hoy en día, si con una cuerda imaginaria hiciéramos un radio de 12 kilómetros, pues por un lado te encuentras solares, te encuentras pueblos que ya tienen edificios altos. Este sigue siendo un pueblo. Y en el pueblo había personajes, como no, todo pueblo tiene su tonto. Hoy ya sería decirlo, casi está mal visto, pero era la realidad. Todo pueblo tenía sus aventuras. Teníamos a una señora que tenía un bar, que era soltera, pero se llevaba muy bien, es decir, era novia de un militar, y ese militar hizo que todos los jóvenes de Cantabria, estoy hablando de mi padre, por ejemplo, los jóvenes de aquel entonces hicieran la mili con él, y a todos les dio el carnet de conducir, sin examen ni nada. Y mi padre decía siempre muy ufano, bueno, pues no hemos tenido ninguno accidentes, ¿no? Entonces, tenía unos personajes muy peculiares, y si algún día tengo tiempo y ánimo para hacer una novela o un libro de relatos que una todas estas historias del pueblo, me encantaría hacerla. Porque es que además somos Villanueva de Villaescusa. Y hay una especie de guerra con la Concha de Villaescusa. Porque los de la Concha, el pueblo que tenemos, si miras por este ventanal, está al pie de ese monte, pues la Concha siempre dice que nosotros somos la Villanueva de la Concha, que no tenemos historia. ¿Qué fue lo bueno? Que allá por 1967, 68, siendo yo muy niño, apareció en la Cueva del Morín la huella de Pipo, un hombre de 30.000 años. Un primer cromañón casi neandertal que medía 1,90. Y entonces aquello nos dio una fama de mil demonios. Salimos hasta en el telediario, ¿no? Y nos dio el orgullo. Contar lo de Pipo, contar lo de ese personaje que se puso a cruzar la carretera lentamente cuando venía una vuelta ciclista y todos se cayeron. Contar todas estas historias me parece que sería muy bonito. Lo que pasa es que, claro, eso ya lo ha hecho Ramón García Mateos muy poéticamente en esa entrevista que tú descubres una novela que es Cuando el mundo se llamaba Cerrolo. Que saldrá dentro de poco en Valnera. A finales de septiembre, es un novelón. El lenguaje que utiliza Ramón García Mateos es exquisito, no sé cómo decirlo. Así es. Es que dices, ¿cómo voy a escribir yo nada? No, pero yo estoy convencido de que en algún momento terminarás escribiendo, porque de hecho escribes todas las semanas 300 palabras. ¿Desde hace cuántos años? 12 años, 651 artículos, lo miraba ayer, 651 artículos, y me dijo el diario Montañés en su momento entre 310, 350, digo, lo voy a dejar en 300. Y es un juego muy bonito, 300 palabras. Escribes lo que quieres y luego empiezas a contar, a añadir o a quitar, y bueno, tú también has empezado a hacer algo parecido. Exacto, basándome en tus 300 palabras semanales con el diario Montañés. Hemos titulado este episodio El libro desde todas sus perspectivas. Ya has mencionado una de ellas, que es la del lector. Tú has sido un gran lector. ¿Qué es lo que te lleva a la venta de libros? Pues cuando termino el servicio militar, 23F incluido, porque hice el servicio militar, me llevaron al Ferrol el día de Reyes de 1980. Y la mili entonces en la Marina eran 18 meses. A los que íbamos con prórrogas, aunque ya empezaban a hacer la democracia, al ejército eso no había llegado. Y entonces tengo para mí la certeza casi de que no entrábamos en ningún sorteo. Porque curiosamente los que íbamos con prórrogas, maestros, abogados, médicos, etcétera, y nos íbamos en enero, a todos nos tocaba Ceuta, Melilla o Marina. Ceuta y Melilla por la lejanía y Marina por los 18 meses. Cuando terminé, después de 540 días la mili, pues con 23 años empecé a buscar trabajo y me salió en Anaya de Cantabria, en la editorial Anaya, la posibilidad
de ser vendedor de libros de texto. Y ahí empezó un oficio que duró 25 años, más o menos, hasta que salí de Anaya. Siempre digo que salí o me salieron, porque fue un acuerdo entre... Yo no podía seguir en una empresa que había visto crecer y que desgraciadamente en los últimos años veía que cada vez se estaba haciendo más pequeña, ¿no? Y ahí empezó mi tarea. Primero venta de libros, pero no por domicilio. Ibas a los colegios que necesitaban libros. Tú presentabas tus propuestas. En Cantabria teníamos que luchar contra una editorial que tiene nombre nuestro, Santillana. Santillana, correcto. Y bueno, luego terminé de gerente comercial. Pasé de ser un agente o un vendedor de libros a llevarme a Bilbao y llevé desde la gerencia un grupo de 80 vendedores que ya nos distribuíamos entre la universidad, los colegios y las librerías. Había 3 ramas de ventas y todas, de alguna manera, las llevaba yo, ¿no? Y llevaba Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Castilla, León, Extremadura y Aragón. Si hacemos una diagonal imaginaria desde Francia hasta Extremadura, pues quitas Galicia y todo eso lo llevaba, ¿no? Y entonces conocí el libro desde otra perspectiva, porque Anaya no era solo Anaya. Cuando ya nos fusionamos con las empresas del grupo era Alianza, Tecnos, Cátedra, Pirámide, Diccionarios Vox. Eran muchos. Y ahí veías la perspectiva del libro universitario, del libro de texto, del libro de lectura. Hablabas con autores y bueno, me abrió a un mundo nuevo, no solo a vender el libro, sino a tener presentaciones ya con autores, Fernando García de Cortázar y su famosa novela de la historia de España, bueno, con mucha gente y vi el libro desde otra perspectiva, como lector y como vendedor. Y cuando salí de Anaya, pues la tercera perspectiva, como editor. Antes de entrar en esa tercera perspectiva de editor, ¿qué aprendiste de tu época sobre el libro como vendedor que no supieras cuando eras lector? Bueno, aprendí muchísimo porque el mercado del libro estaba empezando entonces a parecerse mucho a lo que es ahora. Se han multiplicado los problemas que tenía el libro entonces, se han multiplicado ahora. Teníamos unos problemas de que los libros duraban poco en los mostradores o en las estanterías de las librerías. Los libros morían pronto, y eso que en Anaya éramos de las editoriales que llamaban de fondo. Teníamos, por ejemplo, la colección de clásicos españoles de Cátedra que estaba en todas las librerías, desde el 1 hasta el número 100. Teníamos Alianza Bolsillo que estaba en todas las librerías. Eso ha desaparecido ya. Lo que es el fondo ha ido desaparecido, empujado por la novedad. Y empecé a ver cómo era el mercado. Algo que te sirve muy bien para, si luego hablaremos seguro de una editorial, ver qué tipo de distribución quieres. Ver si quieres que te distribuyan a todos los puntos de España, que sería muy fácil, y dentro de un par de meses los libros morían, a no ser que uno diera el petardazo del éxito, ¿no? O ver si prefieres que tus libros sigan vivos en catálogo y se vayan vendiendo por el boca a boca, poco a poco, y en las librerías más o menos interesantes y que todavía trabajan el libro y que son libreros de cabecera, como esos médicos de familia que te aconsejan. Aprendí eso, y aprendí en los últimos años algo que desgraciadamente se ha impuesto. Cuando yo dejé Anaya, el presidente de Anaya, no voy a dar nombres por supuesto, dijo que tenía que fichar un director comercial cuya condición sine qua non, debía de ser el único latín que sabía, era que no proviniera del campo del libro. Y fichó a un director comercial que venía del campo de la cerveza. Había sido director comercial de Heineken. Y a partir de ahí empezamos Anaya, una editorial de fondo. Imagínate lo que serán otras editoriales grandes. Y a partir de ahí empezamos a escuchar aquello de libros de línea blanca, ocupar cabeceras en las grandes superficies, cosa que yo pensaba que solo lo hacía el aceite o el azúcar, pues también. Y vimos unas ideas de libro todavía mucho más comerciales en el peor sentido de la palabra. Que no sea
del libro, que no venga del mundo del libro, que venga de otros mundos que nos aporten una venta distinta. Claro, vender coches o vender cerveza no es vender libros, aunque se pretenda que sea así. Y es más, tuvimos algunos cursos de perfeccionamiento de ventas que nos lo daban los vendedores de las grandes farmacéuticas, que mira tú si ahí había mafia. Es decir, que Libros estaba de alguna manera empobreciendo ese contacto y llegándole a hacer un artículo nada más que de promoción y de engaño en muchas ocasiones. Bien. Vamos a entrar en la fase de edición, pero antes quiero retomar algo que no te he preguntado y que tengo curiosidad. Luego seguimos con la parte de edición, con Ediciones Valnera. ¿Qué tienes tú de Herrán? De Herrán, de mi apellido. Yo creo que tengo una mala leche controlada. Lo hablo a veces con Joaquín Leguina Herrán y él me dice, no sé si la mala leche que tengo me viene de Leguina o de Herrán. Y digo, hombre, yo creo que nos viene de Herrán. Mi padre tenía un corazón enorme, pero muy mala leche. Era carpintero y si alguna cosa no le salía bien, yo recuerdo alguna anécdota, enfrente de la carpintería estaba el bar. Y en el bar la gente se sentaba en un banco, en un pollo de piedra que había afuera, ¿no? Y le veían trabajar a mi padre. Mi padre se cabreaba y un día cogió el serrote, el serrucho, y lo lanzó a una huerta del vecino. Pero claro, los del bar se echaron a reír. Él tenía que recuperar ese y le decía a mi madre, Carmina, la llamaba Cuca, Cuca, joder, por favor, vete a la huerta y recoge el serrucho, hombre, que es que no puedo. Ahora tengo que ir yo después de tus cabreos. Entonces yo creo que de Herrán tenemos un impulso fuerte. Nos remueve la injusticia, pero en el fondo, dice mi mujer Ángeles Lines, que somos como una botella de gaseosa que la abres, explota y luego ya se queda sin fuerza. Eso creo que me lo ha aportado. Un carácter demasiado impulsivo a veces que ni con los años controlo. ¿Y de Ceballos? Los Ceballos son muchos, así como los Herrán quedan muy pocos, incluso a nivel nacional entras en los apellidos y hay muy pocos. Y te cuento la anécdota. Mi padre tuvo 8 hermanos, pero el único Herrán soy yo. O sea, eran hermanas, algún hermano ha tenido hijas, entonces el único, por la rama Herrán de mi padre, de Villanueva de Villascusa, el único soy yo. Es decir, el apellido, si mi hijo Darío no tiene hijos, esta rama se pierde. Los Ceballos son muchos. Yo creo que quizá la paciencia es más de los Ceballos, aunque predomina Herrán, ya te digo. Quizá la paciencia y no sé, yo creo que soy muy Herrán. Ceballos, la dulzura de mi madre, si en algún momento soy dulce. Pero claro, es que los Herrán también cuando la hacían pedían perdón y se volvían atrás, ¿no? Y no sé, un espíritu quizá dialogante, un espíritu quizá de invitar a la gente a tu casa y de que estén contigo, y no tiene nada que ver con el lema del apellido, porque yo cuando invito a alguien no quiero vencerlos, quiero estar con ellos, porque es que el escudo de los Ceballos dice es mester de caballeros para vencellos ceballos, es decir, para vencerlos los cebamos. Es mester de caballeros, ceballos para vencellos o para vencellos ceballos. Son muchos los Ceballos, así como los Herrán son pocos. Mi madre tuvo la friolera de 13 hermanos vivos y por esa rama familiar somos 37 nietos. O sea, sí. Eso hoy en día ya no se ve. No, hoy en día ya no se ve. No. Tanto los 8 de un lado como los 13 del otro es imposible, sí. Bien, llegamos a la parte en la que un buen día tu mujer y tú decidís montar una editorial. ¿Cómo surge la idea y por qué? La idea surge porque estando trabajando en Anaya conocemos a José Ramón Sánchez y gracias al conocimiento que nos también une. Participó en la serie. Exactamente, y que es socio minoritario de Valnera. Tiene 2 partes mi mujer y una parte la tiene José Ramón. Yo no tengo ninguna precisamente por haber trabajado en Anaya y no querer. Estando trabajando en Anaya movíamos a José Ramón Sánchez por los colegios de Cantabria. Se vino después del divorcio
vino a vivir otra vez a Santander, él vivía en Madrid, y entonces nosotros, pues aprovechando la fama que él tenía y que había publicado, gracias a mí, te diría, la mitología de Cantabria con Paul Lucer Núñez, la gran aventura del cine, 100 años de cine, fue la segunda parte de la gran aventura, la Biblia contada a todos los públicos, pues llegó un momento en que había hecho un Moby Dick. Y en el Moby Dick en Anaya hubo algunos cambios que se llevaron por delante a una persona que era fabulosa y que llevaba también el libro dentro, que era Antonio Basanta. ¿Tiene algo que ver con Ángel Basanta? No tiene. No. Antonio Basanta tenía gran parte de la culpa de que yo fuera trasladado a Bilbao de gerente desde Santander. Él me quería llevar a Madrid. Me quiso llevar a Madrid, era el director general y me quiso llevar a su lado para que yo llevara desde Madrid toda la línea de literatura. Otros se llevarían la línea escolar y yo me tendría que meter a lo que se llamaba ficción y no ficción, pero literatura. Y le dije que no, que si me quería hacer un favor, que me dejara en Bilbao, que estaba todavía cerca, y que yo en Madrid, que aquello podía terminar conmigo. Me arriesgué a ir a Bilbao con el euskera y demás. Formamos Anaya Aritza, porque solo como Anaya no podíamos estar allí. De hecho, algunos libros nuestros se quemaron en algún recreo. Eran unos tiempos muy, muy difíciles. Entonces, vuelvo a José Ramón, había hecho un Moby Dick, y los nuevos directivos de Anaya le dijeron que era una cosa muy clásica, que ya estaba, pues lo que decía el zorro cuando no alcanzaba las uvas, están verdes. Y en el caso de José Ramón, y en el caso de otros clásicos de la Ilustración, las grandes editoriales se dedicaron a descubrir figuras nuevas. Pero detrás de ese descubrimiento solo había pagar menos. No puedes pagar lo mismo a un consagrado que a uno que empieza y que le dice, te voy a hacer... Entonces José Ramón se encontró que no podía publicar Moby Dick. Y en una de las presentaciones que teníamos en un colegio de Casturdiales, comimos con Rufino Díaz Helguera, alcalde de Casturdiales, socialista, que le recordaba de los programas Daba Daba Da y Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, y de la campaña que hizo para el PSOE. Y en ese momento, ¿y qué estás haciendo, José Ramón? Esto, pero no me lo publican. ¿Qué hay que hacer para publicarlo? Y se me ocurrió decir, pues igual tenemos que formar una editorial. Y formamos una editorial. ¿Cuánto necesitáis? Esa es la pregunta. Y Valnera surge del ladrillo. Lo digo porque es la verdad. El ladrillo tiene muchas cosas malas, pero yo creo que en el caso de Valnera fue una cosa muy buena. Porque llamó... Permíteme hacer una broma, luego continúas. Hablando de ladrillo, ninguno de los libros de Valnera es un ladrillo. No. Económicamente surge de ladrillo. Rufino Díaz Helguera llamó a una constructora que en plena expansión de Casturdiales estaba construyéndolo todo y les dijo, estos señores necesitan 10 millones de pesetas, que era entonces. Y con esos 10 millones de pesetas hicimos 1000 libros gigantescos. 1000 libros de 40 y tantos centímetros de ancho, con un lomo que no se podía coser en máquina normal, hubo que coserlo a mano, y ahí nacimos. Y fue tan espectacular el libro que salimos abriendo el telediario de Telecinco, toda la prensa nacional, País, El Mundo, todos nos dieron noticia de él, y el Grupo Vocento, en todos sus periódicos, en todos los periódicos nacionales del grupo, nos dedicó una última página de cada uno de esos periódicos a todo color hablando del libro. Y así surgimos como una editorial de Cantabria, Valnera, que tenía la misma filosofía, digamos, si es que un monte puede tener filosofía, de asomarse a Cantabria, pero no dar la espalda para nada al resto de España y del mundo. Y así fue como surgió Valnera, con el Moby Dick de José Ramón Sánchez. ¿Y qué es luego lo que os lleva a orientaros a esa línea que tenéis, por ejemplo, de Valnera literaria? Sí. Valnera gráfica también. Sí. Después del Moby Dick empezamos a hacer unas colecciones que eran memorias con arte. Se trataba de que grandes personajes contaran sus memorias, recopilaran sus memorias en un libro, y el segundo volumen sería de arte. En el caso de Peridis, por ejemplo, pues era sus memorias y arquitectura. En el caso de José Ramón, sus memorias y dibujo. En el caso de Fernando Calderón, sus memorias y era un grandísimo dibujante, también sus dibujos. Ángel de la O, sus memorias y fotografía. Eduardo Sanz, óleos y sus memorias.
Pero claro, era una colección también que había salido al abrigo del Moby Dick y todavía hacíamos unos libros estupendísimos. Salían en una caja grande, como de bombones, que la abrías y tenía dentro, en vez de 2 bombones, 2 libros. Era tremendo y los vendíamos a 60 euros. Uh-huh. Vino la crisis y evidentemente por ahí no debíamos seguir. Y fue cuando dijimos, bueno, yo creo que podemos hacer libros más económicos, de más venta, y pusimos en marcha Balnera Literaria, con Emilio Pascual y Ana Rodríguez de la Robla, Uh-huh. números 1 y 2 que se presentaron en conjunto, y luego pues con autores consagrados que no tenían hueco en las grandes editoriales, porque eso es lo triste, que aquellos señores que vinieron de Heineken y demás, pues dijeron que había que apostar por otro tipo de literatura y apartaron a los grandes. Y ahí estamos mezclando autores, haciendo convivir autores consagrados con autores noveles, entre los que te cuento a ti, Michael. Uh-huh. ¿Verdad? Cierto. Y era una manera, de hacer unos libros vendibles y no tan caros. No podíamos ir por una línea. El Moby Dick lo agotamos en cuanto salió la noticia en el país, lo agotamos en un mes y costaba cada ejemplar 210 euros. Entonces no podíamos seguir por ahí. Ya. Bien, ya tenéis la editorial. Vamos a hablar un poco de la labor del editor. Ya hemos mencionado que todas las semanas escribes un artículo en el Diario Montañés, es decir, que escribes. ¿Un editor tiene tiempo de escribir? Yo achaco a que no escribo al tiempo, pero yo creo que en el fondo es una disculpa. Porque un editor tiene la característica de que puede ver si algo es bueno o malo, o sobre todo si le gusta o no, porque cualquier editorial que se precie, cuando enseña un catálogo, está enseñando su carne de identidad. Este soy yo, esta es mi editorial, tanto por las portadas como por quienes escriben y por lo que elige, ¿no? Pero a un editor le puede pasar también lo que le pasa a los críticos, que son grandes críticos y luego, sin embargo, no escriben. Entonces yo creo que puedo tener la carencia esa. He escrito 11 libros, pero todos son de divulgación. Todos son juveniles, hay uno del románico y demás, pero son recopilaciones. Lo que es creación, estoy dándole vueltas a la cabeza ahora a una novela, precisamente que habla, en la que vas mezclando relatos del pueblo y cosas así, pero lo tengo muy complicado. Tiempo, poco, porque es que además, no nos engañemos, los grandes escritores de antes, García Márquez se cerraba en su habitación y su mujer todas las mañanas le ponía una rosa amarilla. Yeah. Hoy no podemos hacer eso. Hoy somos colaboradores en la casa, hacemos un poco de todo, aspiramos, limpiamos, ya no somos... Entonces, Márquez, Vargas Llosa y los demás dirían, somos profesionales. Bien, yo no soy profesional. Soy profesional de hacer libros, pero para los demás, que es lo que hace un editor. Escribir, ojalá pudiera. No sé si me diera tiempo, ojalá pudiera. Pero con 66 años... Yo voy a declarar que tienes que escribir ese libro. Es decir, es una obligación. Porque yo sé que tú escribes muy bien. Otra cosa es que es verdad que cuando uno se pone a escribir una novela, pues intervienen muchos factores, pero desde luego aptitud, actitud y excelencia en la escritura la tienes. Yo te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Es una obligación más que me impones. Lines, mi mujer, me lo está diciendo siempre desde que salíamos juntos. Si eres un narrador de historias orales, pues bien podías escribir todo esto que me estás contando. Sí, y tengo tendencia, por ejemplo, a la metanovela. Lo que he empezado, pues te puedo decir que en el primer capítulo tengo... Es que si lo cuento aquí se va a enterar ella. Pero bueno, tengo una persona que está mirando unos recuerdos en una caja donde hay cartas que nos hemos escrito de novios, donde hay diarios, donde hay cosas, y vamos recomponiendo, o voy recomponiendo en ese primer capítulo
cómo había sido ese conocimiento o ese primer noviazgo con 16, 17 años, pero cuando se termina el capítulo descubres que la persona que está mirando las cartas se le escapan las lágrimas porque el otro ya no está. Es decir, me he matado en el primer capítulo. Ajá. Entonces, como quiero hacer una especie de metanovela, que es un tema que me interesa mucho, pues en el segundo capítulo presento la escritura a mi mujer y le digo, ¿qué te parece esto? Y dice, hombre, muy mal. Me has dejado sola y ahora te has matado. ¿Qué vas a contar? Son elucubraciones absurdas. Bueno, yo sé que algún día terminarás escribiéndola. Yo voy a hacer todo lo posible porque así sea. ¿Qué es lo que hace que una editorial pequeña funcione? Pues después de 23 años yo creo que es el boca a boca que estáis haciendo vosotros los autores. Somos amigos de los autores, somos amigos. Con Mario Camus, por ejemplo, terminamos siendo incluso albaceas. Cuando él murió, su familia dijo, no, habla tú con la prensa. Yo tengo todavía la segunda parte de los libros de Mario Camus, que la primera parte, cerca de 3.000 ejemplares, se lo regaló a una escuela de adultos que le hicieron una biblioteca. Y la segunda parte eran libros que él quería quedarse mientras viviera, para leer poesía fundamentalmente, ¿no? Pues tengo 1.500 que he censado y que tengo que regalar de su parte a esa escuela de adultos. Amigos, hacemos amigos. Y el hecho de haber estado pues con Mario Camus, con José Ramón Sánchez, con Joaquín Leguina, con Peridis, contigo, con José Antonio Abella, con Ignacio Sanz, en sus casas, ellos en las nuestras, somos amigos. Y además uno va presentando al otro. Me explico. José Antonio Abella nos presentó a Jesús Carazo. Igual no vende mucho porque está en Burdeos, pero escribe de maravilla, mirar a ver cómo lo hacéis. José Antonio Abella nos presentó a Ignacio Sanz. Ignacio Sanz nos presenta a Ramón García Mateos. Y bueno, algunas veces dices que no, pero va funcionando así. Y todos ellos tienen la sensación de estar en una editorial que cuida mucho los libros, que publica lo que posiblemente nadie les publicaría porque ya les considera mayores, y sobre todo todos ellos saben que no se van a hacer millonarios porque no nos vamos a hacer millonarios. He tenido la suerte de trabajar siempre por cuenta ajena, y Valnera es una editorial que quiere hacer lo que no hacíamos en Anaya, por ejemplo, en Alianza. Quiere hacer el Moby Dick, que el otro dijo, no me gusta nada, José Ramón, eres demasiado barroco y demasiado clásico. Entonces estamos haciendo lo que otros no harían, porque no es comercial. Tiene mucha calidad, pero no es comercial. Hablando de que acabas de mencionar a José Antonio Abella, que yo te conocí a ti precisamente por José Antonio Eso Abella. Es la cadena. Es la cadena. Y hay una cadena que en algún otro lugar lo he contado. Yo hasta hace relativamente poco, mi biblioteca modesta estaba compuesta por autores muertos. Es decir, tengo libros de muerto, porque no tenía prácticamente ningún autor vivo. Los únicos así que sí que he leído con frecuencia vivos eran Andrés Trapiello y Juan Bonilla. Pero quitándome de ahí, tenía muy poco actual. De escritores, sobre todo, no ya actual, sino vivos. Y en los últimos 3 años puse remedio a eso, también porque tenía la percepción de que la literatura, o cómo se escribía hace años, era muy superior a lo que se escribe ahora. El caso es que, tirando de esto, de una cadena que empezó con Jesús Martínez, el que tiene la librería Alcaraván en Urueña, él fue el que me habló de Ignacio Sanz. Y me dijo, pues mira, hay un escritor que escribe muy bien, es un narrador también oral, Ignacio Sanz. ¿Podrías hacer una entrevista para la serie de Sapere Aude? Y yo me acuerdo que le dije, yo es que no hago las entrevistas por hacerlas. Si la hago, tiene que ser porque conozco parte de, no voy a decir toda su obra, pero al menos parte de su obra. Me puse a leer libros de Ignacio Sanz, lo llamé y terminé hablando con Ignacio Sanz, hicimos un programa y él me puso en contacto con José Antonio Abella. Ya entonces me puso también en contacto con Ramón García Mateos. Fui a casa de José Antonio Abella y él fue por
una casualidad de estas de la vida, porque podía perfectamente haber dicho que no en ese momento. Me invitó a comer. A comer, sí. Y veníais tú y Lines. Y porque dije que sí, pues si digo a decir que no, pues no nos hubiésemos conocido. Y tampoco mi novela hubiese sido publicada o tardaría mucho tiempo en ser publicada. El caso es que siempre hay una cadena y uno te lleva a otro. Y entiendo eso que dices, porque yo en mi foro interno podría haber publicado la novela antes, si hubiese querido, pero yo lo que quería era tener una relación con el editor, lo que has dicho tú, de amistad, es decir, que algo que va más allá de la publicación de un libro. Y eso se ha dado con Valnera, no se ha dado con ninguna otra editorial. Sí, es el gran patrimonio que tenemos es ese. Y bueno, lo que decías antes de los escritores muertos, Paul Husser Núñez solo lee a escritores muertos. A veces hace algún esfuerzo cuando le hablamos de, oye, lee esto que está muy bien, ¿no? Y la calidad literaria, cuando mi mayor etapa lectora fue prácticamente de los 15 a los 23 años. Esa fue una etapa devoradora, ¿no? Y quiero hablar de Ana Díaz Tamargo, que fue una profesora, sigue siendo amiga, porque estudié en el Instituto de Camargo y entonces el instituto era de nueva creación y los profesores que iban pues eran muy jóvenes, 23, 24 años, recién salidos de la facultad. Y con el engreimiento y la chulería absurda de un adolescente, pues yo le dije a Ana Díaz Tamargo, estoy harto ya de leer literatura del 19, Galdós, Pereda, Valera, sé lo que me van a contar, Ana. Y entonces Ana me dijo, bueno, te voy a decir que leas Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña. Joder, fue un mundo distinto porque, mira, García Márquez, Vargas Llosa, Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan José Arreola, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti, todos iban cayendo y además me propuse leer, por lo menos de Vargas Llosa, de García Márquez, toda su obra, y me abrió a un mundo totalmente distinto. Luego, antes de ir a magisterio, a tercero de magisterio, elegimos, tanto Lines como yo, una asignatura optativa que era Literatura Española siglo XX. Y cuando terminamos segundo de magisterio, hasta que empezamos tercero, estuvimos haciendo un curso de propio nuestro, nosotros, ¿qué curso? Unas lecturas de escritores españoles, que siempre que habías estudiado bachillerato y tal, se quedaban, como mucho llegaban a la generación del 27. Cierto. Pero Cela, Torrente, Delibes, y aquella gente se nos quedaba atrás. Bueno, pues a los 23 años, después de haber conocido la obra de Juan José Arreola, vi que había una conexión importantísima entre esa obra y Fragmentos de Apocalipsis de Torrente Ballester. Había un personaje, una muñeca erótica, que en un momento determinado se convertía en muñeco y no sé cuánto más, que bueno, que tuve la tentación y escribí a Gonzalo Torrente Ballester con 23 años. Hay que ponerse en aquellos 23 años, que era hace 43 años, no había ningún medio social ni nada, era la carta, era correos. Y Gonzalo Torrente Ballester me contestó a vuelta de correo y le mandé otra y me mandó 2 libros dedicados y me contestó. Entonces aquello con 23 años. Yo recuerdo la emoción de abrir aquella carta. Luego tuve la suerte de que aquí en Villanueva de Villascusa conocimos a Benito Madariaga, que era cronista oficial de Santander. Tenía una casa en La Concha, precisamente, en La Concha de Villascusa. Mi padre había sido carpintero. De su casa yo le había pintado los techos. Nos hicimos muy amigos y a esta casa, que en la que estamos ahora, trajo a Joaquín Casalduero, el mayor especialista en Galdós, trajo a Lauro Olmo, trajo a Jesús López Pacheco. Entonces, ibas teniendo relaciones no solo ya con los libros, sino que veías a los autores. Autores de una calidad estupenda y que ojalá nosotros en Valnera, dentro de unos años, con la cuadra de autores que tenemos, pues logremos por lo menos aproximarnos a toda esta gente. Sí te puedo decir que formalmente nuestros libros ya superan aquellos de los años 70, porque hoy en día tú coges un libro de los años 60 o 70, la maquetación, el interlineado, los tipos, no lo cuidaban nada. Éramos lectores porque nos apasionaba la lectura, pero hoy en día nos cansa. Entonces, bueno,
Ana Díaz Tamargo me puso en contacto con los hispanoamericanos, no solo con el boom, sino con todos los demás. Benito Madariaga me puso en contacto con una serie de personas que vinieron a la Concha de Villaescusa, incluido Blas de Otero. Y bueno, el paso siguiente, conocer el libro como lector, como comprador, como vendedor, como editor y conocer a los autores. Del libro prácticamente ya el círculo está cerrado. ¿Qué autor es el que más te ha impresionado o el que más te ha decepcionado? El que más me ha impresionado, Gonzalo Torrente Ballester, precisamente porque que una persona te conteste, era ídolo mío ya antes de esto, ¿no? Pero es una edad en la que todavía eres mitómano, y bueno, que te conteste y que tenga las cartas guardadas como oro en paño y que él te diga, le pido, le exijo que escriba un artículo en la prensa o donde sea, explicando las diferencias que hay entre Juan José Arreola y yo, entre lo que él habla y lo mío, porque una mínima prudencia literaria de haber conocido antes a Juan José Arreola me hubiera impedido escribir lo que escribí en Fragmentos de Apocalipsis. Entonces, que un maestro como Gonzalo Torrente Ballester te diga esto, justo a los 10 años de morirse, el diario Montañés me pidió una participación y le dedicamos 2 páginas centrales a este estudio entre el parecido evidente entre un personaje de Arreola y otro de él, pero lo que él me decía, recalque sobre todo las diferencias porque yo no lo conocía y me alegro de no haberlo conocido. Entonces, Torrente Ballester para mí es de los grandes escritores que solo tenía un defecto, que era profesor de gramática y de literatura. Y entonces se apuntó en cada novela a, digamos, a la línea que se llevaba entonces. Realismo, Obside. Experimentación, la saga Fuga de J.B. Metanovela, Fragmentos de Apocalipsis. Sabía tanto de literatura que él decía, joder, si los otros lo hacen y triunfan, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero es un maestro. Ajá. Entonces, ¿es el que decepcionar? Yo creo que no. Yo creo que hay autores a los que he dejado de leer sencillamente porque mi nivel intelectual no daba para ello, estoy convencido, pero hay que decirlo, el Ulises de Joyce lo he intentado y no lo voy a leer. O sea, la literatura tiene que ser placentera, que es lo que te he dicho al principio, y para mí el Ulises no lo es. ¿No tengo las claves? Posiblemente. Pues mira, no voy a gastar más tiempo que lo he intentado. Yo fíjate que tengo una anécdota, me vas a matar, pero bueno. Sin compararme con Borges, por supuesto, pero sí que me pasa un poco lo que a Borges. Has mencionado antes a Vargas Llosa. Yo no he leído nada de Vargas Llosa. Vargas Llosa es muy, muy bueno en las primeras novelas y en los primeros relatos. La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Luego va bajando y en la última etapa desde luego que no. Pero para mí Conversación en la catedral me marcó. Esa manera de contar una historia desde muchos puntos de vista, de romper el tiempo, de meter el diálogo interno, era un descubrimiento. Hoy en día no. Claro, es que si lees eso con 20 años te llama la atención, ¿no? Por ejemplo, García Márquez, pues cuando le descubrí fue un fogonazo. Hoy en día se me hace un poco pesado, porque ¿sabes qué pasa? Que el estilo de García Márquez se puede copiar. Isabel Allende lo copió, prácticamente igual. Entonces, García Márquez tiene un estilo que dice, joder, lo veo venir. Casi como don Camilo José Cela, que hay quien dice que las últimas novelas se las pudieron escribir porque, bueno, era fácil de imitar. Lo que te he dicho de Vargas Llosa y que he mencionado a Borges viene por una anécdota que hay de Borges que quizás conozcas. Que Borges vivía en un piso de Buenos Aires y fueron a verle unos escritores, entre ellos estaba Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa le empezaba a decir, no sé qué, tiene usted ahí una gotera, no sé cuánto. Y al parecer, al día siguiente, no recuerdo muy bien, le preguntaron algo. Y dijo, ayer estuvieron aquí unos señores que eran inmobiliarios. Sí. Vino un peruano que debía ser inmobiliario porque solo se me preguntaba por la casa. Sí. Exacto, es decir, Borges también decía que no había leído a Vargas Llosa. No sé si eso es cierto o no, pero él lo dijo. Borges tenía una genialidad. Lo que tienen las redes sociales ahora es que tú pones, por ejemplo, vídeos de Borges y luego ya te han captado para siempre, ¿no? Y te van mandando entrevistas aquellas de a fondo con Joaquín Soler Serrano, sí, que eran estupendas. Y a Borges es que le encantaba esto.
porque también hay otra anécdota en que le entregan un libro de Antonio Machado y le dice, mire, este es de Antonio Machado y tal. Ah, ¿Manuel Machado tenía un hermano? Muy bueno, ese es bueno. Porque es verdad que a todo el mundo habla de Antonio Machado y Manuel Machado queda como en un segundo lugar. Y bueno, pues Manuel Machado era un grandísimo poeta también. Grandísimo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las circunstancias, pues aunque tengas una muerte triste y en el exilio, pero eso hace de ti un mito. La mitología, el mito necesita sangre y esto que digo no es para nada retrógrado en absoluto, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas figuras que se engrandecen mucho por lo que les pasó en la Guerra Civil. Manuel estuvo en la otra parte, o se quedó en esta otra parte, y bueno, era un grandísimo poeta, ¿no? Y García Lorca, por ejemplo, pues era muy grande también, pero yo creo que muchísimo también le ha elevado la leyenda, las circunstancias. Mira, Ana Díaz Tamargo, de quien te hablaba antes, aquella profesora joven, aquella profesora que después para sacarme del realismo y que siguiera leyendo, me encauzó a otro tipo de literatura, pues nos ponía canciones de Serrat. Serrat interpreta a los autores y demás, ¿no? Entonces era otra cosa. Había en aquellos años un realce muy grande y una crítica contenida, pero menos al franquismo, y se ensalzaba muchísimo pues a los que habían luchado contra el franquismo. Son grandísimos, no voy a decir yo ahora nada, pero el Borges, que tenía un humor increíble, dijo eso. Ah, o sea que Manuel tenía un hermano. Uh-huh. Bien, vamos a tener que ir terminando, pero antes de terminar quiero hacer una pequeña incursión en una faceta menos conocida de ti, para la gente que te conoce en todo el mundo del libro, que es la natación. Sí. Porque tú has sido instructor de natación. No, presidente del Club Natación Camargo. Lo estoy queriendo dejar y por problemas varios todavía no lo he dejado, pero llevo 16 años y no sé nadar. Entonces, en una entrevista que me hicieron una vez en una revista deportiva, me dijeron, ¿y qué pinta un hombre de la cultura en el tema deportivo? Hombre, la cultura no nos tiene que aislar. Yo lo de la cultura, vale, es un sobrenombre que te ponen, pero yo vivo a diario con mis zapatillas, con mi chándal, veo el fútbol de vez en cuando, sufro con la selección española, tanto en la final del europeo como en las Olimpiadas. O sea, nunca la cultura te debe aislar del mundo y, sobre todo, nunca la cultura debe ser aburrida. Las presentaciones de libros que hagas y todo lo demás tienen que tener un plus de alegría. Nunca. Está muy relacionado con lo que decías, que tú leías por recompensa. Exactamente. Y mira, cuando me hacías esta pregunta de facetas poco conocidas, hay una, y perdona que entre yo a ella, que es que soy el editor que ha buscado Peridis para hacer la enciclopedia del románico en Exacto. la península ibérica, que la finalizaremos en el 2025 con 77 tomos de una media de 500 páginas, en 2025. Y cuando vamos a terminarla ya en 2025, el otro día me llama José María Pérez Peridis y me dice, Jesús, yo tengo 82 años y tengo que ponerme siempre un objetivo, porque si no me pongo un objetivo con esta edad, pues ya dejaría todo. ¿Qué has hecho? Yo le temo. He convencido a Televisión Española y me han contratado para hacer un programa de 20 minutos, media hora de románico europeo. ¿Y? Dice, no, que voy a ver si saco dinero para hacer libros. Digo, José María, que yo quiero ya de una vez, que no quiero llegar hasta los 82 años. No, pero es que tú tienes que estar, porque si no estás tú, bueno, pues no sé si saldrá o no saldrá. La serie, desde luego que va a salir. Dice, bueno, no haríamos toda Europa, pero voy a empezar por los países del este, los más alejados. Y este hombre, conociéndolo como es, si tiene salud, seguro que lo hace. Sí, es verdad, no habíamos mencionado esa faceta tuya de editor del románico de Peridis, que a Peridis, según qué generaciones, la mayor parte de personas lo conoce como ilustrador y no como arquitecto. Es arquitecto, desde luego, y luego es humorista gráfico. Y bueno, es un hombre del Renacimiento y es un hombre que sabe formar equipos. Porque José María, para seguir adelante con la enciclopedia, cuando yo dejo de trabajar en Anaya, me ficha. Mi segundo trabajo remunerado por cuenta ajena es la Fundación Santa María la Real. Y vamos, ya te digo, a terminar con 77 tomos de todo el románico de la península ibérica. Nos faltan 4 tomos de
de Lérida, Lleida, en castellano y en catalán. Estamos terminando la traducción al catalán de Girona, que hemos hecho 3 tomos, y cerraríamos con un tomo de Andorra, en castellano, catalán, francés e inglés. Y cuando ya piensas que vas a completar esos 77 tomazos, pues te viene con esta otra cosa. Por cierto, me pregunta la gente, ¿y por qué enciclopedia en papel? Pues a esos que preguntan simplemente les puedo decir porque hay universidades que lo quieren en papel, porque José María Pérez Peridis saca dinero para hacerla en papel y sobre todo porque hay otra cosa. Románico digital. Busquen ustedes en Google y está la enciclopedia del románico de forma gratuita para todo el público. Románico digital. Y cuando José María ha visto que en algunos tomos, por falta de capacidad de nuestra página web, las fotos estaban pixeladas, ha buscado dinero para que todo esté bien. Es decir, en románico digital, buscando esa, están absolutamente los libros tal cual, en PDF. Pues ya quien nos escuche eventualmente tiene esa información, y quien esté interesado en el arte, en concreto en el románico, tiene una muy buena fuente de información y de cultura, que de eso se trata. Bien, llegamos a la parte final. Cuando llega esta parte, pues siempre hago las 2 mismas preguntas. Ya hemos hablado mucho de libros, pero si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? 2 en 1. El Quijote, y sobre todo que no sea obligación y que lo leas con tiempo, nunca como una obligación y nunca con 12 o 13 o 14 años. Y El Quijote del siglo XX, que es la saga Fuga de J.B. Lo que hizo Torrente Ballester fue decir, este señor parodia libros de caballería, que hay mucho más, pero yo voy a parodiar los experimentos literarios, todos los movimientos literarios que hay por ahí. Y los dos lo que están haciendo es jugar con la literatura. La literatura como juego, eso me encanta. Uh-huh. Y lo mismo aplicado a la música. Si alguien tuviese que escuchar una música antes de morir, ¿qué música dirías? Pues aquí todo se pone muy... Todos dicen las músicas que han escuchado y tal. Yo me he hecho con música de emisoras. Felicito a usted con música y todo lo demás, boleros y esto. Digamos que mi nivel musical era más bajo, ¿no? Pero bueno, cuando murió mi padre y lo incineramos, pusimos los 4 minutos de Lacrimosa, el Requiem de Mozart, y sé que es triste porque me lo he dicho antes de morir. Lo estás escuchando, yo eso quiero que lo pongan el día que me incineren a mí. Esa música tan unida a lo divino, ¿no? Aunque prefiero de Mozart mucho más la música juguetona. Uh-huh. Y por último, si alguien dentro de muchos años, muchos, cientos de años, o incluso 1000 o 2000, si todavía seguimos existiendo en el planeta Tierra, tiene la capacidad o puede escuchar el sonido de tu voz en agosto de 2024, ¿tienes algún mensaje que te gustaría dejar? Sí, ojalá el mensaje sería que ojalá todos trabajáramos por mejorar no solo nuestra vida, sino la vida de los demás y por mejorar el planeta. Trabajar por los demás. En eso José María Pérez Peridis es un auténtico ejemplo. Todo lo que ha hecho ha sido por los demás. Jesús, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Un placer, un honor, no solamente tenerte aquí, sino tenerte entre los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michael.